Primeramente, entonces, ya entrando a lo que tiene que ver con las normas de la APA, debemos mencionar las citas. Hay que decir que citar es una actividad fundamental en la producción de conocimiento, y no simplemente porque consiste en dar crédito a ideas de otras personas, sino porque pone de manifiesto el ejercicio dialógico de los saberes, es decir, el intercambio de ideas entre quien escribe y otros autores que estuvieron planteando algunas ideas con respecto a estos mismos temas. Recordemos también que el diálogo no implica necesariamente estar de acuerdo con el otro. Podemos diferir, podemos cuestionar, pero para ello también es necesario anotar a quién estamos cuestionando, a quién estamos retomando. Además, a través de las citas se reconocen las contribuciones que han hecho distintos autores al conocimiento, al desarrollo teórico que se está alcanzando en alguna temática. En los trabajos de investigación es muy importante, por ejemplo, el asunto de las citas, porque permite configurar el estado del conocimiento, el estado del arte, permite conformar un marco teórico que nos va a servir como referencia para para el sustento de nuestra investigación. Entonces, se deben considerar dos elementos principales dentro de las citas. Número 1. Si citamos textualmente, esta sería una cita directa, es decir, con las mismas palabras, e incluso se plantea que si el texto tenía algún error de sintaxis ortográfico, lo tendríamos que poner de esa misma forma. Esto sería una cita directa. Cuando se parafrasea, cuando se da nuestra interpretación de lo que otro autor dijo, estamos ante una cita indirecta. Y también se tiene que hacer, algunos han comentado, es que no lo cito porque yo nada más puse mi interpretación, no puse de manera textual lo que el autor planteaba, y se debe hacer. Además, se debe plantear cuál es el foco que se le da a esta. Si es sobre el autor, sería una cita narrativa, o si es sobre la idea, sería una cita parentética. Vamos a explicar a qué se refiere cada una de estas. Las citas directas, ¿a qué se refiere? Pueden ser cortas, de hasta 40 palabras. 40 palabras es el máximo, y las citas directas en bloque son de más de 40, es decir, de 41 a más palabras. La cita corta o parentética, la cita corta parentética tiene la característica de que nosotros vamos a poder colocar dentro de mi paréntesis el apellido paterno, el año de la publicación y la página de la que estoy extrayendo esta información. ¿Sí? Aquí lo que vamos a considerar también es que el margen va a ser el mismo, tanto a la izquierda como a la derecha. No hay ninguna modificación. La única característica que va a determinar que sea una cita directa serán las comillas que yo utilice. Ahora, en una cita narrativa, la única diferencia es que están mencionando aquí al autor, el apellido paterno, y lo mismo, el año de la publicación y la página de donde se obtuvo esta información. ¿Sale? Esto sería en cuanto a citas directas. Citas textuales
de hasta 40 palabras. Actualmente, por ejemplo, el procesador de textos de Word nos permite que cuando nosotros seleccionamos un fragmento de información, nos aparece cuántas palabras lo componen, cuántas palabras tiene ese fragmento. Entonces esto nos va a ser de mucha utilidad para esta cuestión de las citas. Ahora, una cita en bloque. Decíamos, es de 41 o más palabras. Es parentética, ¿por qué? Porque dentro del paréntesis está incluido el apellido paterno del autor. Una cita narrativa no incluye en el paréntesis el apellido paterno del autor. ¿Cómo vamos a elegir una u otra? Pues de acuerdo a la organización que yo le esté dando a mi texto, ¿sí? De acuerdo a cómo se vaya dando también mi argumentación, cómo se vaya planteando mi escritura. Es como yo voy a definir si utilizo una cita narrativa o parentética, ¿vale? Ahora, las citas indirectas serían citas no textuales, serían citas en las que nosotros vamos a estar parafraseando lo que dice el autor. La parentética nos plantea esto, básicamente, que el apellido paterno del autor va a estar dentro del paréntesis. Otra característica que podemos observar aquí es que no se coloca el número de página de donde estamos extrayendo la información, ¿sale? Lo mismo sucede en la cita indirecta narrativa, ¿sí? Si se fijan, el apellido paterno está fuera del paréntesis y solamente aparece el año sin colocar el número de página de donde se obtuvo esto. Esto de acuerdo a las normas de la APA en su versión número 7. Comunicaciones personales. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, a cartas, a correos, ya sea postales o electrónicos, a los cuales tengamos nosotros acceso, pero no todas las personas que lean nuestro documento, nuestro escrito, tengan acceso a estos. Entonces, se plantea que una característica de estos trabajos es que no pueden ser consultados por los lectores y por ello se citan en el texto como comunicaciones personales, pero no van a aparecer en el listado de referencias. Algunos de ustedes, por ejemplo, me han citado a mí, pero otras personas fuera del contexto de la UNADEM no podrán ver estos documentos, por ejemplo, este video, las presentaciones que les comparto, y entonces puede ser que aparezca como cita anotando esta parte de comunicación personal cuando se recibió y la fecha. Aquí sí va la fecha completa: 3 de mayo de 2018, 5 de febrero de 2017, 18 de febrero de 2021, etcétera, ¿vale? Entonces, también hay parentéticas y narrativas. Ya ubicamos la diferencia. En la parentética, la inicial del nombre junto con el apellido paterno van dentro del paréntesis. Aquí, si se fijan también, esto es algo que va a ser diferente con las otras citas que hemos estado mencionando. Aquí sí estamos colocando este aspecto, la inicial del nombre del autor. Otro elemento muy importante es el de las citas de una cita.
Lo ideal es no tener que utilizarlas, pero cuando no es posible llegar a la fuente principal y citar directamente el documento desde donde provino la cita, podemos proceder nosotros de la siguiente manera. Por ejemplo, el libro que yo tengo, que yo pude consultar, es el de Wilson. Y Wilson menciona un fragmento, menciona unas ideas retomadas de López. Entonces, lo que se hace es López, paréntesis, 1990, citado por Wilson en 1999, y aquí sí se anota ya la página, determinó que, bueno, ahí ya entraría la cita que estoy yo retomando, la información que estamos recuperando. Otro ejemplo, dice, en Estados Unidos la American Cancer Society calculó que en 2007 se diagnosticarán cerca de 1 millón de casos de cáncer cutáneo no melanomatoso y 59.940 casos de melanoma, siendo este último el causante de 8.110 muertes. Entonces, ahora, ¿cómo debemos citar cuando hay múltiples autores? Desde cuando tenemos uno solo hasta 6 o más. Si tenemos uno, pues únicamente vamos a citar utilizando el apellido paterno y la fecha de publicación. Agregaríamos, por ejemplo, la página, y si es una obra por 2 autores, vamos a anotar a ambos autores. Si son entre 3 y 5, en la primera cita que aparezca en el texto vamos a anotar a los 3, 4 o 5, y en las siguientes citas únicamente vamos a anotar al primero, considerando el orden alfabético, et al, que significa y otros, y el año de la publicación. Si son 6 o más los autores, desde el inicio vamos a citar únicamente al primero, de acuerdo al orden alfabético, por sus apellidos, y la locución latina et al, y en las siguientes citas se hará lo mismo. Ahora, las referencias. El listado de referencias aparece al final de nuestro documento y nos muestra todos los materiales utilizados para la elaboración de nuestro trabajo. Esto nos va a permitir que cualquier persona que lea nuestro trabajo pueda remitirse a estas fuentes, a estas referencias que se están anotando, y pueda consultar esta misma información. Una referencia tiene entonces 4 elementos básicos. Primeramente, el autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y la fuente o lugar de consulta, o donde podemos nosotros visualizarlo. Algunas estructuras básicas que se plantean son estas. El autor, aquí, ¿por qué se menciona AA y autor BB? Si, por ejemplo, yo cito a Marco Antonio Polo Gómez, tendría que poner Polo, coma, M de Marco, punto, A de Antonio, ¿sí? Tendría que poner la inicial de los dos nombres que tengo, la fecha de publicación, el título del artículo.
Si es una revista, tendría que ponerse el título de la revista en cursivas, y si tiene DOI, que es un identificador digital que utilizan algunas publicaciones, o la dirección electrónica. Vamos viendo algunos ejemplos. Los artículos con DOI. Primeramente, ¿qué es el DOI? El DOI es un código con el que se puede ubicar cualquier documento en Internet. Es un identificador. Estas siglas derivan del inglés Digital Object Identifier, lo que indica que es un código que permite la localización de un objeto en Internet de manera fácil y rápida, y mediante este registro los documentos se hacen de más fácil acceso, haciendo que los usuarios lleguen directamente a los documentos sin mayores problemas en su búsqueda y con la seguridad de que están abriendo el archivo correcto. Los lineamientos que tiene esto son los mismos que los otros tipos de documentos. El apellido paterno, la o las iniciales del nombre o nombres del autor, el año, el nombre del artículo. Este va sin cursiva. Lo que lleva cursivas es el nombre de la revista, y con las iniciales de las palabras que no son preposiciones, con mayúscula. Y bueno, aquí vienen algunas aclaraciones de qué significa esta VE, estos signos de número. La V se refiere al volumen, la E con el signo de número se refiere al número de emisión. Estos signos de número significan el rango de páginas. Por ejemplo, si está entre la 80, el artículo se encuentra de la 85 a la 120. Es lo que se debe anotar. Y la dirección, aquí hay que notar esta parte. No se utiliza ya recuperado cuando tenemos el DOI, ¿vale? Entonces, esta sería la forma en la que estaríamos nosotros haciendo la referencia de un artículo que tuviera este tipo de identificador. Aquí se menciona un ejemplo. Vienen 1, 2, 3 autores. Viene el nombre del artículo y este sería el nombre de la revista, ¿sí? Volumen 19, el número de emisión y las páginas en donde se encuentra. Y aquí simplemente esto, ya sin anotar recuperado, mucho menos la fecha en la que se recupera, simplemente se anota la dirección electrónica. Y bueno, también se puede dar el caso de que tengamos que citar un artículo con más de 20 autores. Estos, pues hay muchos, y de repente a uno le toca hacer el et al, por ejemplo, ¿no? Entonces, la estructura es básicamente la misma. Se anotan apellido paterno, la inicial del nombre o, como aquí, de los nombres. Se anota el título del artículo sin utilizar cursivas. Lo que lleva cursivas es esto, decíamos, ¿sí? El nombre de la revista, en este caso sería una revista impresa porque no aparece la dirección electrónica. Eso en un caso. En otro caso puede ser porque esté alojada en varias bases de datos esta publicación, y por eso se maneja de esta manera, sin anotar el DOI ni la dirección electrónica, pero lo más conveniente es sí anotarla, ¿no? Autoría grupal e individual combinada. Fíjense bien, aquí menciona a dos autores, Castrillón y Riascos, además a los miembros del Departamento Nacional de Planeación.
El artículo se llama Las cadenas productivas predominantes en el centro oriente de Colombia en la revista Panorama Regional. Vienen los datos de la publicación y aquí se menciona: cuando haya combinación de autores individuales y grupales, los últimos deben introducirse con los miembros de. La abreviatura de autores corporativos puede usarse en la citación intratextual, pero en general no debe utilizarse en la lista de referencias. Entonces, lo más conveniente aquí sería mencionar nada más a Castrillón y Riascos. Libros y obras de referencia tienen la misma estructura: el autor, la fecha en la que se publica, el título del libro, la editorial, en caso de que sea un libro impreso, y cuando no, pues puede ser o bien el DOI o bien la dirección electrónica. También vienen las indicaciones de cómo citar un audiolibro y cuáles serían los otros datos que estaríamos colocando. Por ejemplo, aquí tenemos un libro clásico, el Hamlet de Shakespeare, en una edición del 2004. Aquí, por tratarse de un libro clásico, sí se anotaría, por ejemplo, al editor y al traductor. En este caso es el mismo, y viene la editorial que está editando esta versión que estamos revisando. Además, habría que anotar cuándo se publicó la edición original. ¿Sale? Esto solamente en el caso de libros clásicos. Audiolibros tiene la misma estructura. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Aquí se anota a el narrador o narradora. Entre corchetes se deberá anotar que se trata de un audiolibro, y también se solicita que se anote en qué fecha fue publicado el original. Aquí está el identificador, la página electrónica en donde se puede encontrar. También para diccionarios, tesaurus o enciclopedias hay estos mismos lineamientos. Aquí quien aparece como autor sería, por ejemplo, la Academia de la Lengua, la Real Academia Española. La edición que nosotros estamos consultando, ¿sí? El título iría en cursivas y entre paréntesis edición del tricentenario y la dirección en donde se puede encontrar. Ahora, si yo me dirigí a una definición en específico, bueno, ¿dónde la encontré? El autor es la Real Academia Española en su edición 2018, y lo que yo busqué fue reproducción. Este es el concepto que yo estuve buscando. Esto va sin cursivas. Lo que iría en cursivas sería Diccionario de la Lengua Española, edición del tricentenario, y aquí sí, cuando se consultó, además de la dirección electrónica que estamos recuperando. Hay algunas personas, profesores sobre todo, que dicen que no aceptan citas ni referencias de Wikipedia, que Wikipedia no sirve. Pues yo creo que los que no sirven son ellos. Wikipedia es un gran esfuerzo a nivel mundial por generar una gran base de datos, un gran conglomerado de información en el que todos podemos colaborar. Y bueno, también se puede
citar y referenciar. Aquí, en lugar de poner, por ejemplo, como autora Wikipedia, que es lo que algunos hacen, se va a poner el nombre, por ejemplo, del artículo, de aquello que nosotros estuvimos buscando, será lo que coloquemos como autor. Wikipedia es la publicación, por ello tendrá que ir en cursivas y anotar la fecha en que se consultó. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que es una publicación de carácter colaborativo, esta puede ser modificada. Ahora, el siguiente punto se refiere a informes y literatura gris. ¿Qué es esto de literatura gris? Sería literatura no convencional, literatura que no ha sido publicada de manera formal, se le conoce también como literatura invisible, no se difunde por los canales habituales, es decir, no se publica por parte de una editorial y tampoco tiene publicidad. En algunos casos se utiliza para compartir algunos resultados de investigaciones, algunos avances que se están teniendo en algunos trabajos o también en el caso de algunas obras literarias que pues, no son de tanta calidad y no han podido llegar a comercializarse o porque el autor así lo ha decidido. En estas obras la estructura vuelve a ser la misma: apellido paterno del autor, iniciales del nombre o nombres, la fecha, el título, la editorial, en caso de que sea impreso, o el DOI o la dirección electrónica. En el caso de estos informes de organizaciones gubernamentales, se tiene que poner el título de este informe en letras cursivas. Aquí se plantea que este documento de tributación en Colombia está dentro de lo que se conoce como Serie Estudios y Perspectivas 35, que sería el documento en el que está contenido, y también forma parte de una organización más amplia. Se coloca la dirección electrónica y dice: cuando el documento no indica los autores individuales, se incluye el nombre de la organización solo en la posición de autor. He encontrado en algunos trabajos que de repente me citan México o lo anotan más bien en las referencias México. Y ya revisando se refieren, por ejemplo, a la UNADEM. Si fuera así, tendrían que anotar Universidad Abierta y a Distancia de México, ¿vale? Y pues por supuesto que se debe citar y anotar en las referencias. Algunas citas y referencias de conferencias, ponencias y presentaciones tienen la misma estructura. Se debe anotar, por ejemplo, el nombre del autor, el apellido paterno, seguido de la inicial de su nombre, la fecha en la que se presentó la ponencia, el nombre de la ponencia, este irá en cursivas y entre corchetes deberá colocarse que se trata de una ponencia. ¿Y en qué evento se desarrolló esta ponencia? En el evento Cátedra, Mito y Ciencia, realizado en Bogotá, Colombia. Y la dirección de donde se recupera este documento. Tesis, lo mismo. Aquí en las tesis es necesario también anotar entre corchetes el tipo de tesis, si es tesis de maestría, de licenciatura, de doctorado, y también colocar la institución en la que se está presentando esta tesis. Y bueno, con los mismos lineamientos,
agregándole el DOI en caso de tenerlo o la dirección electrónica. Aquí tenemos, por ejemplo, esta tesis publicada. Viene el apellido paterno del autor, las iniciales de su nombre, la fecha en la que se publicó y el título de esta tesis, Fundavird, una contextualización de sus neologismos en la lengua de señas colombiana. Como decíamos, en corchetes tenemos que anotar que es una tesis de maestría que es de la Universidad Nacional de Colombia, se cierran los corchetes y se anota que es parte del repositorio institucional de esta Universidad Nacional. Además, habrá que colocar la dirección electrónica donde se encontró este documento. Cuando la tesis no ha sido publicada, se indica entre paréntesis tesis no publicada, ¿vale? Esto es cuando todavía, por ejemplo, no se ha presentado el examen profesional, que todavía no está aceptada, entonces todavía no se puede considerar publicada. Una vez que se presenta el examen profesional, que se realiza la defensa de la tesis, ya se considera como publicada, ya aparece en los repositorios institucionales y se puede citar de la forma anterior. Si como parte de mi trabajo yo necesito utilizar algún software muy específico, alguna aplicación o algún otro dispositivo, por ejemplo de grabación, tendré que también anotarlo en las referencias. La estructura es básicamente la misma, es el apellido paterno del autor o autores, seguido de la inicial o iniciales de su nombre o nombres, la fecha en la que sale este material y el título de la obra. Si es software, tendremos que anotar también la versión del mismo y anotando entre corchetes la palabra software. Si es una aplicación, tendremos que anotar entre corchetes aplicación de teléfono celular. En el caso de México, aquí lo están manejando como móvil. Y también si es un nombre el nombre de un dispositivo, el número de modelo, etcétera. En caso de que decíamos se tratara de algún equipo que fuera muy necesario para el desarrollo de nuestro trabajo. Se anota quién fabrica, quién comparte este material y podemos también o debemos más bien anotar la dirección electrónica, ya sea DOI o URL. Aquí se plantean dos ejemplos. Si notan ustedes, el nombre del software o de la aplicación van en letra cursiva, se anota entre paréntesis la versión, entre corchetes se anotará el tipo de material que estamos utilizando, si es un software o si es una aplicación. ¿Y de dónde se recupera? De Biostat en el primer caso y de Play Store en el segundo. Medios audiovisuales, lo mismo. Aquí vamos a considerar al director, al productor, el título de la obra, sello discográfico, museo, ubicación, departamento, universidad. Vamos, por ejemplo, en el caso de esta película de Forrest Gump, no estamos anotando como autor a Tom Hanks, que es el protagonista, sino a Robert Zemeckis, que es el director. Anotamos nosotros entonces el apellido paterno, la inicial de su nombre, el año en el que sale esta película, el título en cursiva y entre corchetes anotaremos película. Luego la compañía productora. Si se trata de una serie, vamos a tener que anotar a la directora y también a los productores ejecutivos. En este caso, se tiene que
anotar también cuándo salió a la luz. En este caso fue el 4 de mayo del 2014. El capítulo se llama El primero de su nombre y pertenece a la temporada 4, es el episodio 5, es un episodio de una serie de televisión y la serie es Juego de Tronos. Aquí viene también información de la compañía productora y lo que más vamos a estar ocupando en este tipo de materiales van a ser videos de YouTube. En ellos se debe anotar quién aparece como autor de estos videos, ¿sí? que nosotros estaríamos viendo. Además, la fecha no es la fecha en la que nosotros consultamos, sino la fecha en la que se sube el video. Entre letras cursivas se colocará el título del video, se anota entre corchetes que se trata de un video y que la dirección electrónica. Una obra de arte, aquí tenemos una de Giacometti, fue realizada en el año de 1961. El nombre de la pintura, en donde que esto de pintura, la clase de obra de que se trate, si es una pintura, si es una escultura, irá entre corchetes, en donde se localiza en el Museo Botero en Bogotá, Colombia, y la dirección electrónica. También hay características muy parecidas para los mapas. Lo único que tendríamos que estar haciendo es colocar el tipo de documento de que se trata. En este caso tenemos que es un mapa, en el siguiente que es una presentación de diapositivas, una recomendación. Si ustedes tienen que presentar algún tema, muchas veces ya hay presentaciones realizadas en PowerPoint en internet. Ustedes buscan, por ejemplo, normas de la APA PPT, que es la terminación de PowerPoint, y puede ser que les aparezca esto. Actualmente también están muy de moda los podcasts y estos también tienen un formato que debe ser considerado. También canciones, en el caso de canciones, si son clásicos, se va a manejar la misma característica trabajada con los libros clásicos como el de Shakespeare que ya se mencionó. Medios en línea, publicaciones por ejemplo de redes sociales. Esto es una publicación de Twitter, publicaciones de Facebook, también las podemos ir referenciando nosotros. Y aquí un elemento es de que sí se debe anotar cuando se consultó este documento, esta publicación. Páginas web, lo mismo, cuando se consultó, pero aquí fíjense, la diferencia es que de repente ustedes lo que me están haciendo es que colocan recuperado de, ponen la dirección y en tal fecha, y no necesariamente va así. Y aquí nos hacen una aclaración, la fecha de consulta solo se indica cuando el contenido no tiene fecha de publicación o actualización, ¿vale? Y bueno, básicamente es esto lo que tiene que ver con las citas y referencias en formato APA. Una recomendación que yo les hago es que
Si tienen duda de cómo citar, remítanse a la página de la APA. Nada más es cuestión de que ustedes anoten en el buscador de Google cómo citar un video de YouTube en formato APA, y una de las primeras direcciones que les va a aparecer es directamente la página de la APA, y ahí les explica cómo hacerlo. Hay algunos gestores de citas y referencias, pero de repente no consideran varios de estos detalles que aparecen aquí. Entonces sí habría que tener un poquito de cuidado con ellos. Hay también algunos artículos en los que te dice cómo citar este documento, y te plantea varias opciones, ¿no? Formato Harvard, formato APA, formato no sé qué tanto, ¿no? Y también, quién sabe quién hace esto, pero lo hacen absolutamente mal. Bueno, entonces con esto estaríamos terminando. Yo espero que ya no tengamos problemas con la plataforma. Ya ingresé un ticket solicitando que me expliquen qué es lo que está sucediendo, por qué no puedo conectarme correctamente. Hoy en la mañana tuve videoconferencias y sin mayor problema. Y pareciera ser que ya cuando debo trabajar con ustedes siempre ocurre algo. Entonces, por ello también decidí en esta ocasión sí grabar el video, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Que estén muy bien, cuídense mucho.